Quiero que vean a esta niña. Esta niña creció y le dedicó una parte importante de su vida al Perú. Años después, nuestra madre de las líneas de Nazca, Julio Cetello, María Rautorowski. Solo les he dado 3 ejemplos. Durante muchos años, gente como estas personas le han dedicado su vida a reconstruir algo que teníamos destruido. No hay que tener rencor de la historia. Todo proceso histórico es algo normal en la evolución del ser humano. Aquí y en cualquier otro lugar. La historia no está para odiar, sino la historia está para aprender. Y hubo una etapa en la historia de nuestro país en la que nuestra cultura fue mezclada con la cultura española. De hecho, predominantemente fue española durante un tiempo y en sí en toda la costa. Durante 300 años dimos un giro con las culturas autóctonas. Luego, cuando nos convertimos en república, pensamos que la mejor manera de traer el progreso a las personas era simulando el estilo norteamericano, el estilo inglés, más adelante emulando el estilo ruso, y siempre nos volvimos una copia barata de las cosas de afuera, ignorando lo que teníamos aquí adentro. Como dice Rautorowski, durante mucho tiempo, nuestra historia oficial del antiguo Perú estaba basada en los comentarios reales de los incas por el inca Garcilaso de la Vega. Un texto creado no para nosotros, sino para los españoles. Él se encargó de realizar el primer intento de formar una autoestima en un país que no tenía una base cultural, o que por lo menos la había olvidado. En una costa y en una Lima llena de mestizos, predominantemente criolla, sin identidad debido a los traumas de la conquista, a los traumas de la corrupción política, a los traumas del militarismo. Fue esta persona la que nos condujo hacia una idea de lo que éramos antes. Un imperio inca totalmente romántico, perfecto, tal cual el imperio romano, con gente sabia y perfecta, con ciudades ordenadas y perfectas. Tanta perfección que luego era contrastada con los conquistadores de la época, que creó un falso orgullo en nuestra población durante muchos años. El falso orgullo es aquel orgullo que nace hacia algo que tú lo ves de manera romántica, pero no conoces, ignoras. ¿Cómo puedes estar orgulloso de algo que ignoras? Tienes que conocerlo primero. Y eso es lo que pasaba, por lo menos en la costa y por lo menos en la capital. La gente decía, el imperio inca fue algo perfecto, fue lo máximo, pero era una identidad vacía, hueca, porque no lo conocíamos a profundidad. ¿Y dónde nos damos cuenta que era una identidad hueca y vacía? Porque siempre llegábamos al punto en el que éramos tan perfectos hasta que vinieron los españoles y luego se acabó todo. Entonces, en vez de construir nuestra autoestima con este texto de los comentarios reales donde formaba un imperio inca perfecto que luego era conquistado por los españoles, estábamos destruyendo cada vez que pensábamos en eso nuestra identidad cultural. Porque no conocíamos el imperio inca, porque no conocíamos la cultura peruana. Y como no conocemos, no tenemos bases sólidas. Y como no tenemos bases sólidas, cualquier cosa que pase después, como la conquista, iba a tirar todos nuestros sueños abajo. Siempre decíamos, cuando yo era pequeño, éramos perfectos hasta que nos conquistaron y ahora no somos nada. Así no se construye un país, así no se construye una identidad. Por eso la importancia de la arqueología científica, que está reescribiendo nuestra historia, está redescubriendo lo que no nos habíamos percatado. Hasta antes de la arqueología científica, nosotros pensábamos que lo que decían los cronistas, tanto españoles como mestizos como indígenas, era la verdad. Teníamos las crónicas, teníamos los comentarios reales y construíamos nuestro imaginario colectivo en base a eso. Durante muchos años, cuando yo estaba en primaria, nos jactábamos de decir que en el imperio inca no habían sacrificios humanos. Y por eso que nos creíamos superiores a las otras culturas. Nada más lejos de la verdad. Aquí los sacrificios humanos eran totalmente normales como en cualquier otra sociedad antigua.
Hay que aprender a aceptar lo que somos, hay que aprender a aceptar lo que hicimos y hay que aprender a amar nuestro pasado. Una vez que nos reconciliamos con nuestro pasado y lo conocemos, podemos amarlo de verdad y entender que el proceso de la conquista simplemente fue una parte más, un engranaje más del proceso histórico que nosotros tuvimos a lo largo de toda nuestra historia. Y que hoy en día somos una nación grande y tenemos que empezar a reconocer esto. Somos una nación grande, muy grande. No se puede medir la grandeza de una nación con el dinero, parte de las enseñanzas anglosajonas. La grandeza de una nación se mide por su gente y por su cultura, por la cultura que esta gente ha venido trabajando y labrando durante cientos de años. Esta arqueología científica ha creado tantos textos, ha creado tanta información, que hoy en día, si todo lo ponemos en un compendio, ya podríamos estar hablando de una mitología andina, tal cual la mitología griega, la mitología nórdica, la mitología china, porque ya tenemos información verificada y basta en los libros, en los videos, en las entrevistas de personas que han dedicado toda su vida en buscar esta información. Los arqueólogos son la siguiente etapa después de los cronistas que se encarga de forjar un peldaño más de nuestra cultura. La Iglesia Católica, dentro de su modus operandi de la extirpación de idolatrías, y hay que entender esto como algo natural en el proceso histórico de todas las religiones del mundo que han existido. Cada religión que entra en un territorio siempre tiene que imponer sus creencias. Sin embargo, específicamente la Iglesia Católica, a medida que extirpaba las idolatrías, iba haciendo documentos. Dioses y hombres de Huarochirí, narración quechua por Francisco de Ávila, traducción castellana de José María Arguedas, que probablemente fue narrada por un indígena que trabajó junto con Francisco de Ávila. Bueno, es en este tipo de documentos donde encontramos la información más rica sobre la cosmovisión que teníamos de nuestro pasado, y estos documentos ya están en los libros, está a un paso de la biblioteca, no necesariamente en internet. Si eres una persona joven, date cuenta de que internet solamente te va a mostrar la punta del iceberg. Tienes que levantarte y caminar y buscar. ¿Y por qué pongo incidencia en los libros de extirpación a las idolatrías? Porque nosotros por mucho tiempo hemos estado influenciados por mitos que ya estaban mezclados con la cultura europea. Por ejemplo, es muy probable que el mito de Manco Cápac y Mama Ocllo no sea tan cierto, no sea tan andino, no sea tan nuestro. Porque Manco Cápac y Mama Ocllo son un símil de Adán y Eva. El hecho de que aparezcan del lago y vayan a un pueblo para enseñar a la gente ignorante. ¿Quién es ignorante? Nosotros. Nosotros hemos crecido con un conjunto de mitos que ya estaban prediseñados para asimilar a la religión cristiana, y por eso eran narrados de una forma muy símil a las historias bíblicas para poder asimilar más fácilmente la religión. No estoy diciendo que la religión sea mala, estoy diciendo que era un modus operandi. El transformar nuestras historias autóctonas a símiles de la Biblia, a veces sin intención, es muy probable, pero en fin, trastocando el verdadero origen de nuestras historias. Los españoles de hace 3 siglos eran tan ingenuos y eran tan supersticiosos como nuestros propios antiguos peruanos. Para muestra un botón, cuando eras niño, no sé si te habían contado los cuentos de La Llorona. Si hasta hace poco éramos muy supersticiosos, imagínate cómo éramos hace 300 años, acá, en Europa y en cualquier lugar. Entonces, los españoles cuando venían, pensaban que todo lo que no era símil a la Biblia era del demonio. Encontraron la palabra supay, que era algo parecido a demonio. Supay es como una entidad que puede ser maligna o benigna, o que simplemente puede ser y nada más. Los españoles encontraron en la palabra supay esta identidad no común como un símil de demonio, y empezaron a llamar a todo lo que no conocían y que estaba dentro de su superstición supay, supay, supay. Y las historias que entendían del origen de nuestra civilización, de nuestros antiguos abuelos, como dije, la trastocaban para que se parezca más a las historias bíblicas y esto ayude más al proceso de evangelización.
El mismo dios Viracocha, que es un símil al dios cristiano, probablemente en el concepto ya haya sido trastocado por la cultura europea. Por lo tanto, Viracocha, tal y como se narra en las crónicas, no sea tan andino ahora. Entonces, para finalizar esta primera parte, vamos a resumir que no podemos amar lo que no conocemos y que el primer paso para conocer es mediante las crónicas y la arqueología científica.